Super Crack Estrella presenta. ¿Qué oculta la cara oculta de la luna? Porque volvemos en abril del 2026. He encontrado tantas cosas y misterios sobre esta misión que el video sería eterno, pero está claro de que algo muy grande se oculta. Intentaré resumirlo, pero es demasiada información para procesar. En plena crisis mundial por la guerra, ocurre un acontecimiento que no ocurría desde el año 1968. Los seres humanos volveremos a pasar por la cara oculta de la luna y la podremos ver con nuestros propios ojos. Que esto ocurra en medio de una crisis mundial por la guerra de Irán, nos hace preguntarnos muchas cosas. ¿Es pura casualidad o hay algo más? Que el paso por la cara oculta de la luna el día 6 de abril del 2026 parece como un número cabalístico. ¿Quieren las élites contactar con alguien de la cara oculta de la luna? La misión Artemis II durará unos 10 días. Sus 4 tripulantes, Reid Wiseman, comandante, Victor Glover, piloto, Christina Koch, especialista de misión, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, también especialista, que será la primera persona de su país en ir a la Luna, viajarán hasta el satélite, quedarán atrapados por su gravedad, darán una vuelta por su cara oculta y regresarán a nuestro planeta. La última vez que una tripulación humana hizo algo así fue la misión Apolo 8, lanzada en 1968 en el contexto de la Guerra Fría y la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Después llegarían una serie de aterrizajes en la Luna que no se repiten desde 1972. La misión tripulada Artemisa II puede batir el récord de mayor distancia jamás recorrida por el hombre desde la Tierra. Artemisa II, la misión tripulada por los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense, XA, Jeremy Hansen, podrá establecer el récord de mayor distancia jamás recorrida por el ser humano desde la Tierra, indica la NASA. Superaría así el récord actual de 40,0171 kilómetros, establecido en 1970 por la tripulación del Apolo 13. La distancia que recorrerá la tripulación de Artemisa II dependerá del día y la hora exactos de su lanzamiento. Según la NASA, la tripulación de la nave Orión, que despegará desde el complejo de lanzamiento 39B en el Centro Espacial Kennedy el próximo 1 de abril, en el primer vuelo tripulado de la misión Artemisa, alcanzará su punto más cercano a la Luna en el 6º día de vuelo de la misión, mientras se encuentra en su punto más alejado de la Tierra. A lo largo de ese día, la tripulación se acercará a entre 6.500 y 10.000 kilómetros de la superficie lunar mientras orbitan la cara oculta de la Luna. Los 4 miembros de la tripulación de la nave Orión se convertirán en los primeros seres humanos en contemplar algunas partes de la Luna con sus propios ojos. El nombre de la misión Artemisa II parece dedicado a Artemis, la hija de Leto y hermana gemela de Apolo, a cuyo parto contribuyó ayudando a su madre. Es una diosa polifacética protectora de la naturaleza, los animales salvajes y la caza. También era la diosa de los lagos, los manantiales y los fuegos en los bosques. Protectora de los partos, de los cuidados de los pequeños y, especialmente, de las niñas tras el destete, era considerada, igualmente, divinidad de la curación y de la buena salud. Junto con Apolo era la patrona de los hiperbóreos, el pueblo mítico del lejano norte, de donde se decía procedía la magia, y en quienes algunos han querido ver el recuerdo de los comunes orígenes en los indoeuropeos prehelénicos de los Altai. En Grecia se la identificaba frecuentemente con Hécate y con Selene, y a través de ellas y de su carácter lunar, con los ritos mágicos y la hechicería. En esta línea, los arcadios la identificaban con Despoine, la representación local de Hécate a la que se consideraba dueña de las montañas azotadas por la tormenta. En este papel de Artemis Despoina, se la consideraba hija de Demeter y no de Leto, y como tal figuraba también en los misterios de Eleusis, donde poseía incluso un santuario. Dicen que al partir los focenses de su patria el oráculo había ordenado que pusieran como guía de la navegación a quien recibieran de la Artemis Efesia, y que ellos, habiéndose dirigido hasta Efeso, buscaban la manera de cumplir el mandato de la diosa. Fue entonces cuando a Aristarca, mujer de las más ilustres y reputadas, se le presentó en sueños la diosa y le ordenó que acompañase en su expedición a los focenses, llevando consigo una reproducción del santuario. Así lo hizo, y dicen que cuando la colonización estuvo terminada construyeron el santuario y honraron muy especialmente a Aristarca designándola como sacerdotisa. En todas sus colonias veneran preferentemente a esta diosa y conservan así a su imagen la misma deferencia y los mismos ritos que en la metrópoli. Estrabón, If. 1:4 ss, Artemisia diosa de los paganos y de las brujas. Esto no es una efeméride. 21 de julio. 356 AC.
Heróstrato incendia el templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El templo de Artemisa en la ciudad de Éfeso está dedicado a la diosa Artemisa, protectora de la virginidad, las doncellas y los nacimientos. También es la diosa de la casa, representada en ocasiones con un arco y una flecha. Por su parte, Heróstrato era un simple pastor que, motivado por el afán de los griegos de conseguir la inmortalidad a través de la historia y la memoria colectiva, decide quemar el templo para así ser siempre recordado. Al descubrirse la intención del incendiario, se prohibió bajo pena de muerte el registro del nombre de este para las generaciones futuras. Sin embargo, no se consiguió hasta tal punto que 2 siglos después se escribió. Se descubrió que un hombre había planeado incendiar el templo de Diana en Éfeso, de tal modo que por la destrucción del más bello de los edificios su nombre sería conocido en el mundo entero. Éfeso estaba en la actual Turquía. El lado oculto de la Luna, de acuerdo con la NASA, a la Luna le toman 27,3 días en orbitar a la Tierra. Al girar sobre su eje, un lado de la Luna siempre mira hacia la Tierra y el otro lado siempre mira hacia el lado opuesto, es decir, hacia el Sol y las estrellas. Este lado se le ha llamado como lado oculto o lado oscuro, sin embargo, ambas denominaciones están incorrectas para los científicos. Al decirle lado oscuro, se cae en una equivocación, ya que contiene la misma cantidad de luz solar que el lado que se mira desde la Tierra. La forma más precisa de llamarle a ese lado que no vemos, según información de la NASA, es lado alejado. La primera imagen que se tiene del lado alejado de la Luna fue tomada el 7 de octubre de 1959 por la nave espacial soviética Luna 3. Hay una gran diferencia entre el lado lejano de la Luna y el lado visible de la Luna desde la Tierra. El lado oculto tiene menos manchas oscuras, causadas por antiguos flujos volcánicos, pero está densamente cubierto de cráteres en comparación con el lado visible. Artemis II. El regreso a la Luna tras 53 años a cuenta atrás ha comenzado. Tras 53 años de silencio en el espacio profundo, la NASA ha puesto fecha a un hito que marcará a toda una generación. El 6 de febrero de 2026. Ese día, 4 seres humanos volverán a mirar la cara oculta de la Luna desde una ventana, algo que no ocurre desde la misión Apolo 17 en 1972. No será un viaje simbólico ni un simple gesto nostálgico. Artemis II es el ensayo general que decidirá si la humanidad está preparada para volver a pisar la Luna y dar el siguiente salto hacia Marte. Christina Koch, la mujer con más días acumulados en el espacio, será la primera en viajar más allá de la órbita terrestre baja rumbo a la Luna. Victor Glover se convertirá en el primer astronauta afroamericano en realizar una misión lunar. Jeremy Hansen será el primer canadiense en ver la Tierra elevarse desde el otro lado del satélite. Ray Wiseman, veterano astronauta, comandará la misión y este delicado viaje en espacio profundo. Christina Koch pasó por la Antártida antes de este viaje, a la cara oculta de la Luna, por lo que podría tener una conexión con lo que siempre decimos que está en la Antártida, la prisión de los ángeles caídos. Christina Koch nació en la ciudad de Grand Rapids, en el estado de Michigan, y se crió en Jacksonville, Carolina del Norte. En su biografía en el sitio web de la NASA cuenta que los veranos que solía pasar desde pequeña en su granja familiar en Michigan le inculcaron la pasión por el trabajo duro y los desafíos. Tras obtener títulos en física e ingeniería eléctrica, Koch trabajó como investigadora asociada en el Programa Antártico de Estados Unidos y como ingeniera eléctrica en el Departamento Espacial del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, entre otros cargos. La especialista de la misión detalló que el grupo tendrá la posibilidad de estudiar la superficie lunar con gran detalle durante 3 horas. Lo creas o no, los ojos humanos son unos de los mejores instrumentos científicos que tenemos, aseguró. Koch añadió que los geólogos de la NASA están entusiasmados por el hecho de que la Luna será observada directamente por los 4 astronautas. Nos estuvimos entrenando para convertir esa observación en respuestas a algunas de las preguntas más importantes de nuestros tiempos, como, ¿estamos solos?, prosiguió, y cerró. Podremos responderla en el futuro viajando a Marte, pero esta misión puede ser el primer paso para que la humanidad encuentre esa respuesta. Como hacia mediados de los 2000 no podía explorar el espacio, decidió embarcarse a un lugar parecido dentro de la Tierra, la Antártida. Participó en varias misiones y se sometió al reto de pasar un invierno entero en la estación Amundsen Scott, con temperaturas por debajo de menos 80 grados en el exterior. Christina Koch ya estuvo aquí en la estación Amundsen Scott. La estación Amundsen Scott de la Antártida sirve como control de tráfico aéreo para ovnis, según un teórico de la conspiración.
Ecker hizo algunas afirmaciones extravagantes en su exposición, más propias de un teórico de la conspiración que de un denunciante, pero, lo más significativo, fue la afirmación de que la estación del Polo Sur Amundsen Scott operaba como un centro de control de tráfico aéreo para ovnis y se comunicaba con naves exóticas mediante el envío de rayos de neutrinos al espacio. Los neutrinos son unas partículas muy enigmáticas, extraordinariamente difíciles de detectar, pero capaces de proporcionar información de lugares a los que es imposible acceder. Como no tienen carga eléctrica, constituyen una herramienta ideal para el estudio del universo. Para captarlos, los científicos han tenido que instalar instrumentos a 1000 metros bajo la superficie antártica. Según Ecker, en 2010, la compañía Raytheon lo eligió para trabajar como comerciante y bombero Sikh, en el centro de investigación operado por la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos en la Antártida, donde pudo ver un poderoso láser verde apuntando al cosmos. Así como saber de la existencia de módulos ópticos digitales enterrados una milla debajo de la superficie helada del continente. El último dato es consistente con el detector de neutrinos y SECUBE que, según Ecker, tienen otro propósito del divulgado públicamente. Estaban enterrados para detectar interacciones de neutrinos mientras eran lo suficientemente profundos para no interferir con las lecturas de radiación, dijo. Sin embargo, como expliqué anteriormente, los científicos detectan los neutrinos en las profundidades del hielo porque en un medio transparente, como el agua o el hielo, emite lo que se llama una luz Cherenkov, una luz azul que sí pueden ver y detectar. ¿Hay otro propósito oculto? Para las ideas de bombero de Ecker, desde luego que sí. Entre 2010 y 2011, se produjo actividad sísmica cuando se activó por primera vez el detector de neutrinos y SECUBE, lo que indica su potencial para generar terremotos. Ecker proyectó documentación que sugería la existencia de 5160 DOM, módulos ópticos digitales, integrados en el hielo capaces de transmitir a 2047 voltios cada uno, lo que indica que el detector de neutrinos posee capacidades que sobrepasan la escucha pasiva, funcionando efectivamente como una plataforma de armas de energía dirigida multifacética. Comunicaciones con el espacio profundo, cuántico, con naves espaciales que viajan por todo nuestro sistema solar y más allá, dijo. Además de la capacidad de detectar neutrinos y vehículos exóticos, Ecker proporcionó información que también es un sistema para comunicaciones más rápidas que la luz. En el pasado, dijo, Gary Kinnon pirateó la NASA, encontró la flota fuera del mundo, la lista de capitanes, y es evidente que, si tenemos vehículos más rápidos que la luz moviéndose por todo el sistema solar, necesitaremos comunicaciones más rápidos que la luz. Stan es esa instalación, concluyó categórico. El proyecto Revelación, The Disclosure Project, es una organización fundada por el doctor en traumatología Stephen M. Greer en 1993. El objetivo de la organización es dar a conocer la supuesta conspiración por la que el gobierno estadounidense habría ocultado datos relacionados con la existencia de ovnis y seres inteligentes de otros planetas. ¿Conspiración extraterrestre en la Antártida? Ecker afirmó que en 2010 la compañía Raytheon, el conglomerado aeroespacial y de defensa estadounidense, le eligió como contratista en el centro de investigación operado por la United States National Science Foundation. Según Ecker, la estación era mucho más de lo que parecía a primera vista. Según él, la estación funcionaba en realidad como un centro de control de tráfico aéreo para ovnis y se comunicaba con naves exóticas, enviando rayos neutrinos al espacio. Ecker fue más lejos al hablar de módulos ópticos digitales enterrados a casi 2 kilómetros la superficie, bajo el hielo. Afirma que fueron enterrados para detectar interacciones de neutrinos a una profundidad suficiente para no interferir con las lecturas de radiación. También dijo que vio personalmente un potente láser verde apuntando al cosmos. Esto se produce después de que un informante, llamado David Grusch, afirma que el gobierno de Estados Unidos ha estado operando la investigación de recuperación de ovnis en secreto. Grusch trabajó para la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, NGA, y la Oficina Nacional de Reconocimiento, NRO, y participó en el grupo de trabajo sobre fenómenos aéreos no identificados. Afirmó que algunas de las inteligencias no humanas descubiertas tienen intenciones malévolas. Ojo al piojo. No es la primera vez que un personaje aparece para revelar lo que sabe sobre la Antártida. Aunque en esta ocasión, el informante no es un agente o funcionario del gobierno, afirma haber trabajado como contratista para la compañía Raytheon. Hay que tener en cuenta que su testimonio coincide con otras revelaciones, y debería ser tomado en cuenta. Pero además hay algo más ocurrido en el año 2000, solo una curiosidad.
Rodney Marks, un astrofísico australiano de 32 años, falleció en mayo de 2000 en la estación Amundsen-Scott del Polo Sur debido a una intoxicación por metanol. Las circunstancias de su muerte siguen siendo un misterio, ya que no se ha determinado cómo ingirió el metanol, lo que ha llevado a especulaciones sobre posibles actos ilícitos. La Antártida, con sus vastas cuevas y leyendas sobre ovnis, ha sido objeto de numerosas teorías conspirativas. Sin embargo, muchas de estas historias carecen de evidencia científica y han sido desmentidas por expertos que buscan eliminar mitos infundados sobre el continente helado. En 2000, Rodney Marks sufrió una misteriosa enfermedad en la estación Amundsen-Scott del Polo Sur en la Antártida. Murió poco después y se determinó que la causa fue envenenamiento por metanol. Se desconocen cómo llegó a ingerir el químico y los hechos que rodearon su muerte. Los vientos gélidos y escalofriantes azotan el paisaje helado del Polo Sur. Es una de las regiones más inhóspitas del planeta, con sus temperaturas cortantes e inviernos de oscuridad perpetua. El continente antártico repele la ocupación humana, pero varios cientos lo consideran su hogar durante determinadas épocas del año. En mayo de 2000, Rodney Marks, uno de los astrofísicos que residen en la estación de investigación Amundsen-Scott, se encuentra caminando entre dos instalaciones del recinto cuando comienza a sentirse mal. Sus síntomas empeoran gradualmente hasta que, solo un día después, sucumbe a su dolencia y fallece. El clima prohíbe una autopsia hasta 6 meses después, cuando se encuentra una cantidad fatal de metanol en su organismo. Cómo ingirió este veneno se convierte en un misterio tan perpetuo como un invierno antártico. Un médico desaparece curiosamente, se sospecha de un subterfugio corporativo y comienzan a surgir afirmaciones de que este es el primer asesinato registrado en el Polo Sur. Pero la verdad sobre lo que le pasó a Rodney Marks sigue siendo desconocida, lo que da lugar a una historia que se contará durante décadas. La ferocidad del invierno antártico. No existe una masa de tierra más grande en el planeta, mayoritariamente inhóspita para la vida humana, que la Antártida. Es el quinto continente más grande de la Tierra y está clasificado como un desierto polar. Sus vientos son fuertes y helados, y el suelo está cubierto por una capa de hielo de varios kilómetros de densidad. La Antártida está gobernada por alrededor de 55 países, todos los cuales son partes del sistema del Tratado Antártico https://en.wikipedia.org/wiki/Antarctic Treaty System, un acuerdo internacional que prohíbe la minería, las pruebas nucleares y las actividades militares. Actividad en el continente. Países como Argentina, Rusia y China tienen una gran presencia en el paisaje. Estados Unidos también opera instalaciones de investigación, incluida la estación Amundsen-Scott del Polo Sur. Es aquí donde comienza el misterio de la muerte de Rodney Marks. La estación Amundsen-Scott, que lleva el nombre de Roald Amundsen y Robert F. Scott, las dos primeras personas que lideraron equipos hasta el Polo Sur a principios del siglo XX, está ubicada en el extremo sur de la jurisdicción de los Estados Unidos en el continente. Es operado y mantenido por la Oficina de Programas Polares, una subdivisión de la Fundación Nacional de Ciencias. Algunas operaciones también están subcontratadas con Raytheon Polar Services. La estación es la única vivienda en la Tierra que está completamente protegida del sol durante 6 meses al año. Las temperaturas nocturnas pueden bajar hasta -73 grados, 99 F. Durante estos meses de invierno, periódicamente estallan temibles tormentas, que producen peligrosas ventiscas y vientos huracanados que asolan el paisaje. Pero en los períodos intermitentes, se puede ver la verdadera belleza del lugar. El cielo se vuelve claro y lleno de excelentes oportunidades astronómicas. La brutalidad del frío puede ser duradera, pero los períodos de respiro son cosa de la imaginación. Las instalaciones de Amundsen-Scott se han ampliado desde su creación inicial en 1956 para incluir una gama más amplia de edificios, incluidas plantas de energía, una instalación de aire limpio y una cúpula geodésica. En su esencia, un polo simbólico se encuentra dentro de los terrenos del complejo, marcando la ubicación geográfica del sur magnético de la Tierra. El personal residente de la estación ocupa vivienda en la cúpula durante el tiempo que permanece allí. Durante los períodos invernales más recientes, que duran de marzo a septiembre, la dotación de personal puede llegar solo a unas pocas docenas de personas. En mayo de 2000, cuando los fuertes vientos del invierno ya habían comenzado a soplar, la estación estaba poblada por 50 personas, entre ellas un astrofísico llamado Rodney Marks. La vida de un astrofísico. Rodney Marks nació en 1968 en Geelong, Australia.
Tenía 32 años en el momento de su muerte y había experimentado el síndrome de Tourette desde que era niño. Marx era un ciudadano australiano a quien un colega describió como un tipo brillante, ingenioso y estable. Sus logros académicos fueron amplios y encomiables. Recibió su educación en la Universidad de Melbourne, antes de realizar un doctorado en la Universidad de Gales del Sur. Sus verdaderas pasiones estaban en el campo de la astrofísica, que fue la trayectoria que lo llevó hasta el Polo Sur. Marx pasó el invierno de 1997-1998 en la estación Amundsen Scott, absorbiendo su belleza y las oportunidades para la investigación científica. Luego fue contratado por el Observatorio Astrofísico Smithsonian y regresó a la estación en 2000 para comenzar a trabajar en el telescopio submilimétrico antártico y el observatorio remoto. La conexión de Marx con la estación creció aún más cuando conoció a Sonja Walter, que también había estado trabajando en la estación. Los dos se hicieron más cercanos y finalmente se comprometieron. Walter buscó residencia en la estación al mismo tiempo que su ahora prometido, y los dos, junto con sus colegas, se refugiaron durante el largo y oscuro invierno. Pero en mayo de 2000, mientras la temporada estaba en marcha, su felicidad llegaría a un final trágico y misterioso, cuando comenzó la extraña enfermedad de Rodney Marx. La cronología de la enfermedad y muerte de Rodney. El invierno estaba con toda su fuerza, envolviendo la estación Amundsen Scott en una oscuridad que solo terminaría meses después. Pero la investigación científica crítica debía continuar sin verse afectada por el clima. El 11 de mayo de 2000, Rodney Marx caminaba entre el remoto observatorio de la estación y su base de operaciones. En cuestión de momentos, empezó a sentirse extrañamente mal. Su respiración se volvió dificultosa, se sentía completamente exhausto y su visión se estaba volviendo borrosa y confusa. Preocupado, visitó al médico de la estación, Robert Thompson, quien estaba perplejo por la dolencia de Marx. Sospechaba que la abstinencia de alcohol podría haber sido la culpable, ya que se sabía que Marx era un bebedor empedernido, pero optó por tranquilizar a su paciente y enviarlo a su camino. Un día después, a las 5:30 am, Marx se despertó y se dio cuenta de que sus síntomas no solo habían persistido sino que habían empeorado. Comenzó a vomitar sangre y experimentaba grandes dolores al mover sus músculos y articulaciones. Sus ojos también se habían vuelto excesivamente sensibles incluso a la luz de baja potencia de las bombillas de la estación, por lo que necesitaba el uso de gafas de sol. Presa del pánico, Marx hizo su segunda visita al Dr. Thompson. Su diagnóstico fue que Marx estaba experimentando un ataque de pánico y el tratamiento fue la administración de una inyección de sedante que le permitió a Marx descansar un poco. Esta idea, sin embargo, resultaría infructuosa. Horas más tarde, Rodney Marx volvió al médico por tercera y última vez. Sus síntomas inusuales seguían empeorando y ahora se encontraba en un estado de terror abyecto. La hiperventilación había comenzado, lo que hacía que el tratamiento fuera problemático. Luego, el Dr. Thompson le administró otra inyección a su paciente, una dosis del antipsicótico conocido como Haldol. Thompson testificaría más tarde que dicha medicación era necesaria debido al estado errático y de pánico de Marx. Pero 45 minutos después de este tratamiento, Marx experimentó un paro cardíaco grave del que no se recuperó. En el espacio de 36 horas, Rodney Marx empeoró desde su buena salud hasta la muerte. La enfermedad que acabó con su vida permaneció sin diagnosticar y así continuaría durante los siguientes 6 meses. El duro clima antártico impidió el movimiento del cuerpo de Marx desde la estación al continente. Los aviones no podían aterrizar ni despegar debido a las excepcionales tormentas de nieve, que eran lo suficientemente frías como para congelar el líquido del motor en cuestión de momentos. Por lo tanto, no se realizó una autopsia de inmediato y el cuerpo de Marx permaneció almacenado congelado durante todo el período invernal. Cuando finalmente se filtró al mundo la noticia de su muerte, la Fundación Nacional de Ciencias publicó una declaración diciendo que Marx aparentemente murió por causas naturales, pero la causa específica de la muerte aún no se ha determinado. Los medios de comunicación de todo el mundo se aferraron a la historia y la calificaron como el primer asesinato en el Polo Sur. La verdadera causa de la muerte de Rodney Marx se mantuvo en el limbo hasta que su cuerpo pudo ser extraído a Christchurch, Nueva Zelanda, en noviembre de 2000. La primavera había comenzado, cesando los meses oscuros y las tormentas frías, e iluminando el continente una vez más. Sin embargo, resultó que su muerte había sido el resultado de causas totalmente antinaturales. La investigación y la investigación forense. La autopsia inicial.
Una vez que el cuerpo de Rodney Marks fue trasladado con éxito a Christchurch en noviembre de 2000, finalmente se pudo realizar la tan esperada autopsia. Los resultados fueron esclarecedores. El médico notó la presencia de 2 misteriosos lugares de inyección en los brazos de Marks, pero no detectó ninguna presencia de drogas ilegales en su sistema. Se desconoce si estos fueron el resultado de los intentos fallidos de tratamiento del Dr. Thompson o si estuvieron presentes antes de ese día. Sin embargo, lo más importante fue que finalmente se pudo determinar la verdad de cómo había muerto Marks. No había sido un aneurisma, como algunos sospecharon al principio, sino una dosis fatal de metanol. https://en.wikipedia.org/wiki/metil. El producto químico estaba ampliamente disponible en la estación Amundsen Scott, ya que el solvente estaba presente en los agentes de limpieza utilizados para esterilizar equipos científicos. Marks había ingerido una dosis de aproximadamente 150 mililitros, suficiente para llenar una copa de vino pequeña. ¿Cómo había llegado a ingerir una cantidad tan grande? Era una pregunta que la autopsia no podía responder. El análisis inicial del cuerpo de Marks se produjo simultáneamente con la teoría original, que Marks había destilado su propio alcohol y accidentalmente se había envenenado con metanol. Al parecer, se sabía que bebía mucho y no hubo señales inmediatas de que pudiera haber estado involucrado un acto sucio. Sin embargo, hubo problemas con esta teoría, que discutiremos más adelante. Mientras tanto, una vez concluida la autopsia, tanto Estados Unidos como Nueva Zelanda acordaron realizar una investigación forense para examinar con firmeza los hechos de la muerte de Marks. Pero primero era necesario que hubiera una investigación policial oficial. Esto revelaría algunos detalles interesantes y pertinentes sobre la desconcertante muerte de Marks. La investigación del detective. El inicio de la investigación oficial eventualmente comenzaría, pero primero destacó los problemas relacionados con la gobernanza del territorio antártico. La base, y la mayoría de las operaciones estadounidenses en el continente, estaban ubicadas dentro del territorio de la dependencia Ross perteneciente a Nueva Zelanda. Desde aquí también se enviaban suministros a la estación. Esta ocupación no ha sido cuestionada por el gobierno de Estados Unidos, pero tampoco ha sido nunca reconocida formalmente. Hubo dudas sobre qué país llevaría a cabo la investigación, pero finalmente se determinó que la policía de Nueva Zelanda se encargaría de las investigaciones. El sargento detective mayor, DSS, Wormald Grant de la policía de Nueva Zelanda fue asignado al caso, bajo la dirección del forense de Christchurch, Richard Mselrea. Estados Unidos no se opuso a esta directiva y la investigación pudo continuar sin obstáculos. Una de las primeras líneas de investigación de Wormald fue determinar la intención detrás de la muerte de Marks, específicamente si se había suicidado, había sido víctima de un accidente o había muerto. Se descartó inmediatamente el suicidio. El consumo de metanol habría sido un método extraño de elección, y Marks había buscado asistencia médica una vez que sus síntomas se manifestaron. Había iniciado una nueva relación que parecía ir bien y sus logros académicos no habían disminuido. Marks tampoco tenía problemas financieros que hubieran explicado posibles dificultades de salud mental. Como resultado, DSS Wormald llegó a una conclusión clara, que Rodney Marks había ingerido metanol sin saberlo, y un posible método por el cual esto había ocurrido era mediante envenenamiento deliberado. En el momento en que la noticia de la muerte de Rodney Marks se filtró al resto del mundo, la Fundación Nacional de Ciencias emitió un comunicado proclamando que su fallecimiento había sido el resultado de causas naturales. Wormald estaba interesado en conocer la información que los llevó a tal conclusión. Solicitó acceso a los informes generados por las investigaciones internas, así como a los nombres de las otras personas estacionadas en la base Amundsen Scott en el momento de la muerte de Marks. Sus solicitudes fueron rechazadas tanto por la NSF como por Raytheon Polar Services, quienes llevaron a cabo algunas operaciones en el sitio. La NSF también afirmó que no existía tal informe, aunque a Wormald le resultaba difícil imaginar que ese fuera el caso. El Departamento de Justicia de Estados Unidos también solicitó información a ambas organizaciones, quienes nuevamente negaron la solicitud. Esto llevó a Wormald a concluir que los hechos pertinentes sobre la muerte de Rodney Marks se estaban ocultando a la policía y al forense por razones desconocidas. Es posible que las solicitudes de Wormald de los nombres de otros miembros del personal de la base hayan sido denegadas, pero el asunto no terminó ahí. Sus nombres finalmente se conocieron después de que se obtuvo una lista del personal de la estación a través de internet, aunque no puedo determinar quién.
En la lista había 49 personas, y la mayoría de ellas eran estadounidenses. El acceso presencial era claramente difícil, por lo que se ideó un método alternativo. La policía de Nueva Zelanda elaboró un cuestionario y lo envió a todos los incluidos en la lista. Según The Guardian, solo respondieron 13 personas. Wormald dijo más tarde a un periódico local que creía que los colegas de Marks dudaban en presentarse por temor a que su empleo se viera amenazado si lo hacían. Desafortunadamente, la información de los cuestionarios que se recibieron fue mínima, lo que generó una falta de pistas relevantes sobre las cuales trabajar. La investigación del DSS Wormald se ralentizó considerablemente cuando el flujo de información empezó a cesar. Pero nunca llegó a un final oficial, que continúa hasta el día de hoy. A pesar de la falta de cooperación de la mayoría de las partes involucradas, su conclusión general siguió siendo la misma. Rodney Marks había consumido sin saberlo el metanol que lo mató. Solo faltaba que el forense reanudara la investigación, aunque pasaría algún tiempo antes de que llegara ese día. La investigación del forense. El forense de Christchurch, Richard Mselrea, reanudó la investigación sobre la muerte de Rodney Marks en diciembre de 2006. Una de las cuestiones clave que surgieron durante el proceso fue el tratamiento que Marks había recibido del Dr. Robert Thompson, el médico destinado en la base de Amundsen Scott. Marks lo había visitado 3 veces durante el rápido desarrollo de su enfermedad. Las notas médicas que había tomado fueron objeto de escrutinio después de que otro médico estacionado cerca las revisó y determinó que Thompson no había hecho lo que debería haber hecho por su paciente. Además, Thompson tuvo acceso a una máquina de análisis de sangre Ektachem que, de usarse, habría proporcionado información crítica sobre la condición de Marks. Esto no sucedió, ya que Thompson afirmó que la máquina era complicada de usar y que su batería se había agotado y requeriría hasta 10 horas para recargarse. Estas afirmaciones fueron refutadas por colegas médicos. Finalmente, se cuestionó el uso de una inyección antipsicótica por parte de Thompson. Otros médicos cuestionaron la administración de medicamentos con efectos tranquilizantes en un paciente no diagnosticado que presentaba signos de insuficiencia hepática. Pero Thompson defendió su uso, sugiriendo que el estado de pánico de Marks hacía que el tratamiento fuera prácticamente imposible. Si esta elección de tratamiento fue justificable es una cuestión de opinión y está dictada en retrospectiva. Sin embargo, el hecho es que la conducta de Thompson fue un importante punto de discusión a lo largo de la investigación. Una vez acumulados todos los hechos relevantes, la investigación del forense se aplazó indefinidamente hasta una fecha posterior. Pero antes de que eso sucediera, el Dr. Thompson desapareció. No entró en contacto con los medios de comunicación ni con otras autoridades pertinentes y no lo ha hecho desde la investigación de 2006. Se desconoce a dónde fue y por qué dejó de participar. 2 años más tarde, en septiembre de 2008, se publicó el informe escrito de la investigación forense basado en la investigación policial y los hechos extraídos de las diligencias oficiales. No había evidencia de que se le hubiera jugado una broma a Marks que hubiera salido mal. Tampoco había señales de que se hubiera producido un crimen o de que Marks se hubiera suicidado. El informe no llegó a una conclusión definitiva sobre cómo Rodney Marks ingirió el metanol que lo mató, un hecho que sigue siendo cierto hoy. Pero a falta de tal conclusión, han abundado las especulaciones sobre lo que pudo haber sucedido en ese día frío y oscuro. Las teorías detrás del envenenamiento de Rodney Marks. Es comprensible que se hayan propuesto una gran cantidad de teorías para explicar potencialmente la muerte de Rodney Marks a lo largo de los años. Una de las ideas más frecuentes es que Marks pudo haber consumido accidentalmente una dosis fatal de metanol durante el proceso de destilación de bebidas alcohólicas caseras. Se informó que dicha actividad era común en las instalaciones entre los muchos científicos estacionados allí a pesar de la amplia disponibilidad de bebidas alcohólicas. Durante este proceso se utilizaron tanto metanol como etanol, que es mucho menos tóxico, pero ambos son incoloros y casi completamente inodoros. Es posible que no se pudieran distinguir entre sí, lo que dio lugar a una posible confusión. Esto se fundamenta aún más, ya que la investigación de DSS Wormald descubrió información que sugería que el espacio de trabajo del laboratorio de Marks estaba desorganizado y desordenado. Según los informes, había botellas de agentes de laboratorio esparcidas entre docenas de botellas de alcohol vacías. Además, aparentemente se sabía que Marks era un bebedor empedernido. Si hubiera estado un poco borracho en ese momento, las posibilidades de que cometiera un error fatal habrían aumentado. ¿Podría esto explicar cómo Marks llegó a ingerir una cantidad tan grande de metanol?
Quizás, pero hay problemas con esta teoría. Marx era un científico cualificado y experimentado. Quienes lo conocieron no creían que fuera factible que cometiera un error tan calamitoso. Además, si bien el etanol y el metanol tienen una comparabilidad visible, se dice que tienen olores y sabores distintos. Si Marx los hubiera confundido, el alcohol debería haber tenido un sabor muy diferente, haciendo evidente el error. No excluye la posibilidad de que no se haya detectado un sabor adverso, o que Marx haya cometido el error a pesar de su experiencia, pero sí sugiere que el envenenamiento accidental puede no ser un escenario tan claro como podría parecer a primera vista. Una segunda teoría destacada sobre la muerte de Marx es que consumió metanol deliberadamente. Vivir en regiones tan remotas trae consigo la comprensible sensación de completo aislamiento y soledad, precursores de episodios depresivos que pueden conducir a ideas suicidas. Según los informes, los posibles ocupantes de las estaciones de investigación antárticas son examinados física y psicológicamente de antemano, pero se desconoce la eficacia de estas pruebas. Se ha especulado que Marx pudo haber consumido metanol a sabiendas, ya sea para suicidarse o para enfermarse lo suficiente como para ser enviado a casa. Pero nuevamente, esto es problemático. Marx había pasado tiempo en la base antes, por lo que era muy consciente del efecto que podría tener la ubicación. Además, si hubiera querido que lo enviaran a casa, había formas mucho más fáciles de fingir una enfermedad para lograr ese propósito. Pero quizás el mayor problema con esta teoría es que Marx buscó atención médica una vez que comenzaron sus síntomas. Si hubiera consumido metanol a sabiendas, es difícil ver por qué lo haría. Finalmente, mucha gente ha especulado que Marx fue, de hecho, una víctima de asesinato. Los medios rápidamente corrieron con esta teoría, sugiriendo que el caso pudo haber sido el primer asesinato en el Polo Sur. Otros han estado de acuerdo con tal sugerencia a lo largo de los años, incluido D.S.S. Wormald, quien siempre se ha mantenido firme en su creencia de que Marx ingirió la sustancia química sin saberlo. Si Marx hubiera sido asesinado, sería difícil formar un grupo de sospechosos o proponer un motivo. Desde entonces, los colegas con los que había estado destinado en ese momento se han dispersado por todo el mundo y ha pasado mucho tiempo desde ese día. Debido a esto, es difícil especular si esto pudo haber sido así o no. No sabemos qué pasó en la base en los días y semanas previos a la muerte de Marx, ni qué pasó después. Por lo tanto, la exactitud de la teoría sigue sin estar clara, pero eso no ha impedido que se convierta en una de las sugerencias más populares entre quienes están familiarizados con el caso. Clausura. Han pasado 22 años desde que Rodney Marx sucumbió tristemente a su enfermedad dentro de las frías paredes devastadas por el hielo de la estación Amundsen Scott. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio Belbrae en Mount Duneed, Victoria, en su tierra natal de Australia. Una montaña en la cordillera de Worcester también recibió el nombre de Monte Marx en su memoria. Tiene una altura de 8.530 pies y tiene una placa erigida en su base que lleva su nombre. Fue creado en enero de 2001 y reside en el Polo Sur. Christina Koch nació en la ciudad de Grand Rapids, en el estado de Michigan, y se crió en Jacksonville, Carolina del Norte. En su biografía en el sitio web de la NASA cuenta que los veranos que solía pasar desde pequeña en su granja familiar en Michigan le inculcaron la pasión por el trabajo duro y los desafíos. Tras obtener títulos en física e ingeniería eléctrica, Koch trabajó como investigadora asociada en el Programa Antártico de Estados Unidos y como ingeniera eléctrica en el Departamento Espacial del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, entre otros cargos. La especialista de la misión detalló que el grupo tendrá la posibilidad de estudiar la superficie lunar con gran detalle durante 3 horas. Lo creas o no, los ojos humanos son unos de los mejores instrumentos científicos que tenemos, aseguró. Koch añadió que los geólogos de la NASA están entusiasmados por el hecho de que la Luna será observada directamente por los 4 astronautas. Nos estuvimos entrenando para convertir esa observación en respuestas a algunas de las preguntas más importantes de nuestros tiempos, como, ¿estamos solos? Prosiguió, y cerró. Podremos responderla en el futuro viajando a Marte, pero esta misión puede ser el primer paso para que la humanidad encuentre esa respuesta. Como hacia mediados de los 2000 no podía explorar el espacio, decidió embarcarse a un lugar parecido dentro de la Tierra, la Antártida.
Participó en varias misiones y se sometió al reto de pasar un invierno entero en la estación Amundsen Scott, con temperaturas por debajo de -80 grados en el exterior. Él y su equipo también vieron un gran agujero en el hielo que cubría aproximadamente entre 5 a 10 millas del polo sur geográfico, círculo de color rosa en el mapa, que se supone es una zona de exclusión aérea. Pero durante una situación de evacuación médica de emergencia, entraron en la zona de exclusión aérea y vieron lo que no debían ver. Una supuesta entrada a una base de investigación científica humana extraterrestre creada bajo el hielo. Astronautas oyeron música en el lado oscuro de la Luna. El suceso captó la atención del público y generó especulaciones sobre la posible presencia de vida extraterrestre. Aquí revivimos y explicamos la verdadera historia del silbido espacial que escucharon los astronautas. En mayo de 1969, la misión del Apolo 10 marcó un hito en la exploración espacial al realizar un ensayo general para el primer aterrizaje humano en la superficie lunar. Durante esta histórica misión, los 3 astronautas lograron orbitar alrededor de la Luna durante más de 10 horas y llevar a cabo importantes maniobras, incluyendo la separación y posterior reunión con un módulo de aterrizaje lunar. Sin embargo, mientras se encontraban en la cara oculta de la Luna, en un ambiente solitario y enigmático, los astronautas afirmaron haber escuchado un misterioso silbido. Uno de ellos describió este sonido como si viniera de la música del espacio exterior. Esta declaración generó especulaciones acerca de si los astronautas del Apolo 10 habían escuchado música alienígena proveniente del espacio exterior durante su órbita lunar en 1969. ¿Escucharon entonces los astronautas del Apolo 10 música extraterrestre mientras orbitaban la Luna en 1969? La respuesta es no. No obstante, es cierto que los astronautas del Apolo 10 escucharon extraños silbidos que, en su momento, describieron como música del espacio exterior. Por lo que la verdadera pregunta es, ¿qué fue lo que realmente escucharon ese día a los astronautas? Los investigadores aseguran que si hay hielo de agua presente, estas potenciales tragaluces podrían permitir a futuros exploradores un acceso más fácil al hielo subterráneo, y por lo tanto al agua, que si tuvieran que excavar el regolito, escombros superficiales, en los polos lunares. Los pozos fueron detectados en el sitio Philolaus Crater, un gran cráter de impacto de 70 kilómetros de diámetro ubicado a 72,132,4 OU, aproximadamente a 550 kilómetros del polo norte de la Luna, en el lado cercano lunar. Y aparecen como pequeñas depresiones sin borde, típicamente de 15 a 30 metros, con interiores completamente sombreados. Los expertos afirman que están ubicados a lo largo de secciones de canales sinuosos, conocidos en la Luna como ranuras sinuosas, que se entrecruzan en el suelo del cráter Philolaus. En general, se cree que las franjas sinuosas lunares colapsaron, o parcialmente colapsaron, estos tubos de lava, los túneles subterráneos que alguna vez fueron corrientes de lava en movimiento, explicó en un comunicado Pascal Lee, científico planetario en el SETI Institute y el Mars Institute, que hizo el nuevo hallazgo en el Centro de Investigación Ames de la NASA en Silicon Valley. Antes de este descubrimiento, otros investigadores habían encontrado más de 200 pozos en la Luna, muchos de los cuales se identificaron como posibles lucernarios que conducían a tubos de lava subterráneos asociados con surcos sinuosos similares. Sin embargo, el nuevo anuncio representa el primer informe publicado de posibles tragaluces de tubo de lava en las regiones polares de la Luna. El nuevo descubrimiento abre una perspectiva emocionante, un acceso potencialmente mucho más fácil para la extracción del hielo polar lunar y su conversión en agua líquida para abastecer colonias lunares permanentes en la zona. 3 factores podrían ayudar. Los tragaluces y los tubos de lava podrían proporcionar un acceso más directo al gélido subsuelo polar lunar, aliviando la necesidad de excavar grandes cantidades de regolito lunar. Si hay hielo dentro de los tubos de lava, podría ser en forma de formaciones de hielo masivas, como suele ocurrir en los tubos de lava fría en la Tierra, en lugar de mezclarse dentro de la arena lunar. La energía solar estaría disponible cerca, justo afuera de cada tragaluz. El Snowden de la NASA y los secretos de la Luna. Fotos de objetos secretos de la Luna. Un antiguo empleado de la NASA anunció que pronto revelará un oscuro secreto que la Agencia Espacial Norteamericana ha ocultado durante los últimos 40 años. Se trata de fotos de varios objetos secretos de la Luna, tomadas durante la misión al satélite de la Tierra en 1969. Según Ken Johnston, el ex empleado, en aquel entonces no se publicaron todas las imágenes hechas durante el descenso.
El antiguo empleado de la agencia afirma que le ordenaron destruir las imágenes, pero él decidió guardarlas en su archivo personal. Johnston se ha atrevido así a seguir el camino del antiguo agente de la Agencia de Seguridad Nacional de E.U. Edward Snowden, quien filtró datos de los servicios secretos de su país. Por su parte, Johnston sostiene que los estadounidenses encontraron en la Luna ruinas antiguas de origen artificial. No es este el primer ex empleado de la NASA en hacer este tipo de declaraciones. En diciembre, diversos medios informaron que otra antigua funcionaria de la agencia espacial, quien supuestamente trabajó allí en la década de 1970, había denunciado que la organización destruyó fotos de ovnis. Anteriormente, salió a la luz información sobre científicos que habrían percibido señales de origen extraterrestre que podrían provenir de una civilización alienígena. El impulso más fuerte, que duró varios milisegundos, fue registrado por astrofísicos de Alemania, Australia y Estados Unidos. ¿Por qué no volvimos a la Luna? Un gran secreto se esconde. Supuesto complejo industrial militar extraterrestre. El Dr. Michael Saya ha indicado que hay un complejo industrial militar extraterrestre ONIEC en la Luna, y que la Tierra está siendo controlada por una agenda alienígena que opera tanto en la Tierra como en la Luna. Eso explicaría por qué se construyen tantos radiotelescopios para buscar señales de extraterrestres. Sin embargo, no hay señales de extraterrestres reportadas al público. El informe del Dr. Michael Saya establece que me enviaron unas fotos tomadas por el orbitador lunar Chang'e 2, que muestran claramente edificios y estructuras en la superficie de la Luna. También afirma que la NASA ha bombardeado deliberadamente áreas importantes de la Luna, en un esfuerzo para destruir los artefactos e instalaciones antiguas. Las imágenes que aún no se ha lanzado claramente muestran cráteres de impacto nuclear y desechos edificio causados por explosiones, en un esfuerzo de la NASA por destruir la verdad. China se está moviendo hacia la plena revelación de la realidad extraterrestre. Si estas imágenes y las futuras se verifican como genuinas, entonces la NASA deberá ser investigada por fraude y traición. China lanzará todos los datos e imágenes de la nave Chang'e 2 en las próximas semanas y meses. Esperemos que este sea el comienzo de una nueva era. ¿Existe una base alien en la Luna? Supuestas bases alienígenas en la Luna. Más y más personas están revelando historias que brindan evidencias que ponen esto como cierto. Los rumores dicen que hay una base extraterrestre en la cara oculta de la Luna, el lado que nunca vemos desde la Tierra. De acuerdo con el astronauta de la NASA Neil Armstrong, los alienígenas tienen una base en la Luna y nos dieron unos términos. No debemos ir a ella y además debemos mantenernos alejados de la Luna. Milton Cooper, un oficial de inteligencia naval, nos dice que no solo existe una base extraterrestre en la Luna, ahí es donde los extraterrestres mantienen sus enormes naves nodrizas, mientras que realizan viajes a la Tierra en platillos voladores más pequeños. Además, se ha dicho que en la Luna se produce una gran explotación minera, y en ello estaría involucrado el gobierno de Estados Unidos. Milton William Cooper, exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, afirmó en 1989, naves alienígenas han sido vistas por los astronautas de la misión Apollo. En la Luna hay instaladas numerosas naves nodriza. Aquellas declaraciones avivaron todo tipo de fantasía lunar, pistas de aterrizaje, incluso restos de una ciudad que dicen haber encontrado en esta foto de la NASA. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.